de nuestro Dios, el Dios vivo, porque nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por esta bendición. Venimos aquí agradecidos, alegres, porque vamos a tener comunión como hermanos, nos vamos a gozar en tu nombre, en la alabanza, en la exposición de tu palabra. Que todo lo que se haga en este día sea de bendición y te alabe a ti, Padre. Gracias por mis hermanos presentes y por los que también vienen en camino. Te ruego que tú los traigas conmigo, y aquellos que no pueden venir, te ruego que estés con ellos, Padre. Este servicio lo encomendamos en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Todos bienvenidos. Bienvenidos. Voy a pedirles, abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en la carta que el apóstol Pablo envía a los romanos, capítulo 15, del 23 al final, que es 33. 15, 23 y 33. Con el permiso de Dios y de los varones, de nuestra reunión que tenemos los viernes, quizás abuse de atrevimiento, de hablar a lo mejor de algo que a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué va con esto? ¿Sí? Eso lo considero pertinente por la lectura que vamos a hacer. Es la lectura que en su momento nos lleva a las ofrendas y también a recordar a las misiones, a cómo llegó el Evangelio, a cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas, usando a personas, hombres, mujeres o niños que fueron usados por el Señor para traernos la palabra. ¿Sí? Y un punto que tratamos en varones me llamó la atención porque fue con gratitud. Y el tema de nuestro estudio se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y en este punto, con gratitud. Y de vez que nos ampliamos, nos extendimos hablando sobre ser agradecidos. Y de veras que estamos agradecidos. Yo estoy agradecido con el Señor. Yo estoy agradecido con el Señor. No me imagino cómo sería yo sin Cristo. No estoy predicando, hermanos. El hermano Eric se encargaba de tener la predicación. Yo estoy agradecido con Él. En todos los aspectos el Señor me ha bendecido. Me sacó de lo vil, como dice el Salmo 103. Bendíceme a mí a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Siempre tener presente todos los beneficios. ¿Quiénes éramos antes? Hablando de los dineros, el dinero era mal usado, lo ocupábamos mal. Ahora el Señor nos dio nueva visión, qué hacer con el dinero. Y gracias a Dios porque la Iglesia de Cristo le da buen uso a sus dineros. Ofrenda, diezma, ayuda. Y esto a Dios le agrada. Con gratitud. El apóstol dice, sean agradecidos. Sean agradecidos. A la Iglesia les dice. Veamos lo que dice Romanos, mejor. Parece que ya está en su pantalla
Pero yo voy a dar la lectura en otra versión. Le voy a dar lectura a este pasaje bíblico en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Yo quería que alguien que me gusta mucho cómo leer lo pudiera hacer en mi lugar, pero no fue posible. Voy a hacer el intento de leerlo mejor como pueda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, Pablo a los romanos está diciendo, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en la abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Hagan por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Qué hermosa hermana. Qué hermosa hermana. Este pasaje bíblico lo leí, lo vi en diferentes versiones. Y para lo que yo les quería comentar y les comenté, es el que más he encargado. ¿Sí? En otras palabras, Pablo les dice a los creyentes, sean agradecidos, están en deuda con ellos. Ellos les ministraron las cosas espirituales y el evangelio, la buena noticia. Ahora ellos necesitan, están pobres, hay pobreza, me imagino. Eran perseguidos, despojados de sus casas, de sus bienes. Todo eso redundó en el dinero. Entonces necesitaban que los hermanos de otros lugares les apoyaran, les ayudaran. No pidieron ellos, sino el apóstol vio la necesidad. Y sabemos la respuesta de estos hermanos. Querían dar todo. Una iglesia pobre, dando todo para ayudar a sus hermanos. Voy a rogar a mi hermano Humberto que haga
una oración por las ofrendas y por misiones. Oremos, hermanos, buenos días. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, queremos alabar tu nombre, adorarte, Padre, porque tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Eres digno, Señor, de que uno se humille ante tu presencia, Padre. Tú eres santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, Padre Santo, tu tierra, dice tu palabra, está llena de tu gloria, Señor. Gloria a ti, Padre. Tú eres el único y sabio Dios, Señor. El que vino a salvarnos, el que vino a dar su vida por nosotros. Bendito seas. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que podemos leer, Señor. Gracias por lo que tú nos hablas acerca de dar, Señor, de ofrendar. Y Señor, pues tú nos has enseñado, Señor, tú eres bueno, eres generoso y nos ayudas a que también nos enseñes y nos ayudas a que también lo seamos, Señor. Que voluntariamente, con gratitud, con gozo, Señor, podamos dar de lo mucho, Señor, que recibimos de ti, Padre. Que en eso pensemos siempre, de que demos de las primicias, Señor, de lo que tú nos das, no de lo que nos sobra, Padre. Porque a veces, Señor, cuando uno pone las cosas, no ponemos las cosas en prioridad a ti, no resulta, Señor. El darte, Señor, también nos ayuda, Señor, a poder administrar lo que resta de ese dinero, Padre. Y gracias, Señor. Gracias porque podemos dar y oramos, Señor, porque nuestros hermanos misioneros, como también hemos leído, Señor, gracias porque tú no los dejas, Padre. Tú siempre suples para sus necesidades, Señor. Y gracias porque al dar también para ellos, Señor, como dice tu palabra, el apóstol Pablo en Corintios, Señor, que la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, Señor, sino que abunda en muchas acciones de gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, que abunda la gratitud, Señor, nuestra hacia ti, Padre. Gracias, Señor, y oramos también porque queremos poner en tus manos, Señor, estar orando por el grupo que va a ir a Tlapa Guerrero, Señor, allá al llano, en Tlapa, Señor, que Señor, vayas preparando los corazones de nuestros hermanos que van a asistir a esa conferencia. Sabemos que es arduo el trabajo, va a ser pesado, Señor, estar atendiendo a tanta gente, estar apoyando, Señor, casi, decía nuestro hermano, casi 800 personas, Señor, en que aquí nos ha tocado, Señor, el participar en enseñar a niños, adolescentes, jóvenes, y adultos y ancianos, Señor. Es mucho trabajo, Padre, y oramos porque tú muestres, Señor, a cada uno de nosotros que van a ir a participar allá, que muestres, Señor, en qué área van a ser, Padre. Gracias, Señor, ponemos ese tiempo en tus manos, esa salida de la primera semana de abril, Señor, que estemos orando con tu iglesia, Padre, para poder estar unánimes, Señor, unidos en un mismo espíritu, con un mismo propósito, Señor. Gracias te damos, Padre, y gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas, Señor. Tú eres bueno y generoso, misericordioso y fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a... Me alargué un poco, hermanos, pero perdónenme, hermanos. Si fue mucho mi atrevimiento. Vamos a leer el pasaje que nos lleva a la palabra de Dios, que nuestro hermano Eric nos va a predicar en esta mañana, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y así dejo este lugar para que nuestros hermanos en la alabanza les invito ahora si se pongan de pie, por favor. Y vamos a dar lectura. Todos juntos. Yo leo muy lento, muy despacio. Espero que traten de
Dice la palabra de Dios. Ojalá me toleren. No, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerante. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado por un solo esposo, para que presentaros como una virgen a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia cayó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, os dirigís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esto dice la palabra de Dios, y todos sus lugares, hermanos. Y cedo el lugar a mis hermanos para que nos bien, mis hermanos. Por favor, vamos a alabar al Señor esta mañana, ya que es el día. Y gracias, Dios, Salomón. Vamos a aprovechar para saludarnos, los que estamos ahí cerquita. Vamos a. Yo estoy convencido de que nuestros rostros transmiten muchas cosas, y cuando transmitimos una mirada de fraternidad, debe de salir dentro del corazón, dice la palabra, que amor no fingido, ¿verdad? Preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Y alabarlo también comunitariamente, porque algunos pensamos que es igual hacerlo en casa, pero cuando lo hacemos en comunidad, Dios se manifiesta. El primer canto que vamos a cantar hoy: hay una fuente en mí. Y esta es una realidad que debemos aprender, que cuando una persona ha conocido a Cristo, dice que de su interior brotan ríos de agua viva. Y es una adoración al Señor, es un gozo que podamos cantar al Señor en esta mañana. Vamos a alabar al Señor y decirle que esa fuente está brotando para darle alabanza y adoración dirigida hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. El cielo azul
Vamos para enseñar, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está el mundo, presionas tu unidad y llenas tu voz, y llenas tu voz. Cántale Dios, y todo lo verá. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vamos a cantarle todos. El esplendor del Rey, Señor. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Quiero estar y llena su voz, y llena su voz. Y todo lo verá.
Díselo con mi corazón, tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo tu eres digno de alabar y mi santidad canto que todos conocemos dice así. Mi corazón entona la canción. Cuán grande cuán grande mi corazón entona la canción. Cuán grande cuán grande ¿Ya se cansaron? ¿Ya se les quitó el frío? ¿Ya se les quitó el frío? Pero el último canto que vamos a cantar es un canto que requiere mucho esfuerzo pulmonar, vocal,
y también mucha concentración, porque cuando David escribió en el Salmo número 3 que lo habían rodeado sus enemigos, y dice, aunque 10 millares de gentes se pusieren en sitio contra mí o acamparen contra mí, no temeré mal, porque el Señor ahí está rodeándonos. Y este canto, entre los versículos en el que está basado es un canto que se llama Levántate, Señor, que tus enemigos digan delante de ti. Yo no sé cómo ha caído este inicio de año con estos 2 primeros meses, pero sé que hay pruebas, que sé que hay luchas, y tenemos que recordar que el Señor es nuestra gloria. Dice el mismo Salmo 3, Él es el que nos sostiene y que levanta nuestras cabezas. ¿Okay? Entonces cántale con entusiasmo, con gozo, con alegría. Dígale así. Levántate,
Amado Dios, cuántas gracias te damos. Porque, Señor, eres un Dios inmensamente grande, poderoso, eterno, excelso. Dios fuerte, Señor. Eres nuestro Padre eterno. Eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y esta mañana venimos a adorar tu nombre, a reconocer tu grandeza. Señor, toma nuestras cargas, toma todo pensamiento que no te honre, llévalo a la obediencia de Cristo, Señor. Que todos nuestros pensamientos estén enfocados en ti, Señor. Que no nos permitas ser distraídos por nada el día de hoy, Señor. Toma cualquier preocupación, cualquier enfermedad, cualquier situación en nuestra vida, tómala en tus manos, Señor. Y usa esas mismas cosas para que podamos recurrir a ti en este momento de necesidad, si es así, pero también podamos recurrir a ti en este momento de gozo, de bendición, de adoración y poder entregar todo, Señor, lo bueno y lo no tan bueno, Señor. Que tú seas exaltado, Padre Santo. Gracias por tu salvación, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares y pedimos que los niños salgan. Y que los niños salgan, nos preparamos para el mensaje. Buenos días, ¿cómo están? Ay, siento que traigo mucha pila en la voz. O estoy emocionado de alabar al Señor y de darle este día gloria a su nombre. ¿Saben? Cuando hay semanas difíciles hay que sacar más la fuerza del Señor dentro de la debilidad. Dice 2 Corintios, ya viene ese pasaje como me gustaría que hubiera tocado para predicar, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios porque cuando dice el apóstol Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y damos gracias al Señor porque, hermanos, caminar sobre la carta a los Corintios, la segunda carta, ha sido una bendición muy, muy especial. Yo no sé si estén usando sus cuadernos o toman notas en sus celulares o hacen algún tipo de registro, pero me encantaría decirles que es importante que lleven un registro de lo que están aprendiendo y de lo que el Señor les está mostrando, de lo que el Señor está mostrando en su vida a través de esta carta, segunda carta a los Corintios. Ya no me llegó hace rato mi hermano Salomón. Y es un pasaje muy corto el que vamos a ver el día de hoy, 2 Corintios 11, del 1 al 5. Pero no menos importante, hermanos. Y ustedes saben que yo debo tener cuidado con el tiempo porque me emociono a veces y hay tanta riqueza en la palabra que quisiera uno decir tanto por lo que encuentra uno en el estudio, que tiene uno que centrarse en las verdades espirituales de este pasaje. Y yo quiero decirles que el Señor ha hablado en estos días a mi vida. Dice el apóstol Pablo en estos pasajes, 5 versículos, nada más vamos a tomar hoy, del 1 al 5 del capítulo 11. Pablo escribe lo siguiente, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sin tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, los hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Qué tremendo pasaje, solo unos versículos. Ojalá le toleráramos un poco de locura al apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo. Y vamos a orar antes de entrar a materia de este capítulo, o de estos versículos, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a aprender la palabra por medio de tu Espíritu Santo. Tú eres nuestro Maestro por excelencia. Señor, y en esta mañana queremos ponernos en tus manos, Señor. Podemos enfocarnos voluntaria e intencionalmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder recibir palabra tuya, Señor. Ya la estamos leyendo, ya nos estás hablando. Y te ruego, Señor, que tú, Señor, nos des la oportunidad de tener enseñanza que llevemos no solo en nuestro corazón para nosotros, sino para nuestra casa, para la semana, para alimentarnos saludablemente de la palabra y estar aprendiendo cada día de lo que tú tienes. Gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio de tener la palabra en nuestro idioma. Te bendecimos y te agradecemos por todo. En Cristo Jesús. Amén. Y vamos a empezar con el versículo 1. A mí me gustan, no sé hablar griego, pero me gustan mucho las etimologías desde que las empecé a ver en la secundaria, y cuando en el seminario nos enseñaron un poco de etimología griega, pensaba en el significado de las palabras, qué era lo que Dios quería decir a los corintios en ese entonces. Y en el versículo 1 dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Pablo estaba hablando de una persona insana mentalmente. ¿De qué estaba hablando? De la devoción. No. Pablo está hablando aquí en su sentido figurado. Está usando una ironía. En el lenguaje literario se llama ironía. La palabra que está en la etimología griega de locura, en la que fue escrita el Nuevo Testamento, es una palabra, no sé cómo se pronuncia, no voy a intentar pronunciar el griego, pero significa insensatez o necedad. Y lo que Pablo está diciendo, ojalá tuvieran oportunidad de ver mi momento más insensato o necio para ustedes el día de hoy. Y lo que les voy a decir, dice Pablo, se puede parecer a la locura más distorsionada a los ojos humanos. Pero esta locura es necesaria para proteger la fe de los oyentes corintios. ¿Por qué? Porque los corintios, según este pasaje, o este pasaje completo, estaban poniéndole atención a falsos evangelios, a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, a falsas cosas. Entonces, la locura del evangelio, como ya Pablo usa varias veces esta expresión. Dice ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero esto es a nosotros, a los que somos salvos, es poder de Dios para salvación. ¿No te han tachado de loco porque eres cristiano? Gloria a Dios, bienaventurado eres si te han tachado de loco. Tu familia a lo mejor te dijo, te lavaron el coco en esa iglesia. Estás loco, ya te volviste un fanático, no dejas de ir los domingos. O sea, no dejen de venir los domingos, hermanos. Está haciendo frío, ¿verdad? Pero tratemos de mantenernos congregados. A mí me da gusto que hoy la iglesia tiene un poco más de asistencia que domingos pasados, que ha estado muy fríos, ¿verdad? Y lo entendemos, hermanos, no crean que voy a agarrar a Bibliazos hoy a la iglesia, no. Que el Señor nos vaya mostrando y nos vaya sanando también para poder caminar adelante en la enseñanza de la palabra. La locura del Evangelio, regreso al punto, la locura del Evangelio contrasta con la sabiduría del mundo. Ojalá me tolerase, dice el apóstol Pablo. Sí, tolerarme. Aguanten mis locuras, le está diciendo a los corintios en su segunda carta. Aguanten mis locuras, tolérenme un poco.
parte, en el contexto histórico de esta carta, Pablo les está diciendo: vengo a defender mi fe frente a quienes ustedes llaman grandes apóstoles, o lo que los predicadores o teólogos contemporáneos han llamado los superapóstoles. Pero los superapóstoles o grandes apóstoles eran falsos maestros a los cuales los corintios le habían prestado su oído y que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Y yo pregunto, de una vez voy a ir aplicando cada versículo, solo son 5. ¿Tú le has dado lugar a enseñanzas de falsos apóstoles en tu vida? Promesas sobre prosperidad que Dios no da, promesas que esos superapóstoles te dan sobre cosas que puedes hacer según ellos, pero que en ninguna parte de la palabra hay sustento. La comunidad en ese entonces, hermanos, estaba siendo seducida, pero no solo la comunidad en general, la comunidad cristiana estaba siendo seducida por enseñanzas bien distorsionadas. ¿Cómo estamos hoy? La Agenda 2030, los movimientos mezclados de la política, la sociedad, la economía, la ideología, la sexualidad, un montón de cosas mezcladas, todo con el afán humano de que seamos felices y de que amemos más a nuestro perro que a nuestro prójimo, ¿no? Porque básicamente es más fácil que te metan a la cárcel por patear a un perro y que un asesino siga caminando por ahí por la calle. Así esas ideologías, esas enseñanzas distorsionadas existen desde hace mucho tiempo. Y Pablo en esta sección usa un lenguaje irónico. ¿Y qué es una ironía? Una especie de burla, ¿sí? ¿Sí? Hablar así como si estuviera haciéndole loco, pero con una enseñanza detrás, intencional, para hacer reaccionar al oyente. Como un sarcasmo, una ironía, son figuras de lenguaje muy fuertes, pero lo hace para defender la verdad del Evangelio y para proteger a los oyentes ahí en Corinto. ¿Tú has estado prestando oído a falsas enseñanzas? Ten cuidado, ten cuidado. Algunos que son nuevos creyentes todavía luchan con alguna especie de evangelio de obras, ¿no? Y les aseguro que a veces los que ya tenemos tiempo en el evangelio, de repente las obras no las vemos como un resultado de la fe, sino queremos alcanzar el favor de Dios a través de portarnos bien, ¿no? De hacer las cosas bien para que Dios nos premie. Dios no trabaja así. Tenemos que vivir bajo la gracia y la dependencia de Dios. Y eso no viene de nosotros, es un acto de la obra de Dios creciendo en nosotros. El problema es muy serio, por eso Pablo usa ironía. Ahora vamos al versículo 2. Dice ahí: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros con una virgen pura a Cristo. ¿Saben? Me encanta ir a las calles del Centro República de Brasil, al mercado de la Lagunilla, a estas calles, porque estas calles están llenas de paradores brillantes, luminosos, y todos tienen vestidos hermosos, con pedrería, con grandes solanes, con grandes cantidades de tela, de colores para las quinceañeras, de bodas, ¿verdad? Hermosos. Cuando nos casamos, por allá tuve que llevar a Pati, ¿verdad? Todavía me acuerdo, hace 32 años ya. Pero cada vez que paso por ahí, recorro eso con mucha alegría, porque es un pasaje muy alegre. Va uno viendo todo iluminado, brillante, y más ahora con tanta luz, con tanta cosa que ponen, pues lo hace todavía más vistoso. Pero el apóstol usa aquí un pasaje, dice: porque os celo con celo que Dios, pues he desposado con un solo esposo. El apóstol Pablo usa la figura del matrimonio.
para darnos una lección, el celo de Dios. El celo de Dios en el versículo 2. En la palabra, gracias a Dios que la palabra en griego se escribe y se pronuncia igual que en español, celo, celo. Tener celo, tener ardor, tener pasión. Celo de Dios es un celo santo, un celo protector, un celo no posesivo, como dicen ahora, no son los celos tóxicos, ¿no? No son los celos tóxicos de los cuales la gente dice, ay, es que yo soy bien tóxico o bien tóxica. Yo sé que aquí en la iglesia nadie es así, pero a veces nos dan celos tóxicos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. El celo de Dios es diferente que los celos humanos. El celo de Dios es santo, porque el celo de Dios no peca. No peca. El celo de Dios no peca. El celo de Dios protege. El celo de Dios no es posesivo, no es asfixiante. El celo de Dios es compasivo, protector, proveedor y sustentador. Con ese celo Dios cela a sus hijos. Y Pablo usa la imagen del matrimonio. Dice que el verbo que se usa ahí es desposar, unir el matrimonio. Pablo se ve como ese facilitador, no como el mediador, es como un facilitador que ha llevado a los creyentes de Corinto a presentarlos delante de la esposa, o presentar a la esposa que es Cristo, o la novia, delante del esposo cuando les ha compartido el Evangelio. En el más puro y más grande deseo de reconciliación con Dios. Entonces ahí Pablo, los celo yo a ustedes, corintios, con un celo santo de Dios, un celo protector. Pues os he desposado, mi intención, mi propósito es llevarlos a esa boda con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, cuando Pablo les da esta expresión de desposar o unir el matrimonio, Pablo se ve solo como ni siquiera como el instrumento, porque el instrumento que hace eso es el Espíritu Santo de convencernos. Pero Pablo dice, tengo el privilegio de ser el facilitador, el que les llevó a los pies de Cristo, para que ustedes como iglesia tengan una boda majestuosa. Y se acuerdan que dice Apocalipsis 19:7, me gozaré, me alegraré, porque han llegado las bodas del Cordero, y a la esposa se le ha concedido, a ti y a mí se nos ha concedido, que en ese día en las bodas del Cordero estemos llenos y vestidos de un lino fino, resplandeciente, para recibir al Rey. Dios, en el principio de la posición, es algo que estamos estudiando en el grupo pequeño, en el principio de la posición, como Dios ya nos ve en la eternidad. La posición que tenemos con Cristo es que Él ya nos ve limpios, ya nos ve como obra terminada, aunque nosotros aquí estamos en el proceso, porque nosotros estamos limitados por la dimensión del tiempo, no los vamos madurando, vamos aprendiendo. Pero Dios, a través de los ojos de Cristo, ya nos ve completos, perfectos, sin mancha, puros, porque la obra de Jesús es completa. Y yo no sé si eso te anima. Pero mientras estamos en las aflicciones del mundo presente, Dios conforta nuestros corazones y nos dice, aquí estoy, yo ya te veo limpio y puro en Cristo. Busca esa santidad en tu vida diaria, busca esa limpieza en tu vida diaria, no como un medio de obras para ganar mi salvación, sino como un reflejo de cómo yo ya te veo en Cristo, ahí desposado, desposada como nosotros, como la esposa, con Él. Por eso, Pablo, el celo que tienes, cuidado con esas falsas enseñanzas. Cuidado con la religiosidad, cuidado con el libertinaje, porque hay muchas falsas enseñanzas, no nada más al lado mundano, carnal y profano. También dentro de las cuestiones religiosas hay mucha religiosidad, y lo que el Señor Jesús les decía a sus discípulos en frente de los religiosos judíos: por fuera están blanqueaditos como sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos, llenos de huesos de muertos. Entonces,
lo exterior, y creo que mi hermano Leo la semana pasada es una ilustración muy importante, la retomo porque habló de allá en Crónicas, en 1 Samuel, cuando Dios va a mandar a Samuel para que escoja rey, y le dice al primer hijo de Isaí, el hermano mayor de David: no mires ni lo alto, ni lo bello, ni su parecer, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios está viendo nuestros corazones. Dios está viendo en este momento tu corazón. Ve si estás batallando con algo al oír esta predicación y estás diciendo: ay, pues yo en la semana sí estuve batallando y sí tuve unas luchas. Dios ve lo que estás luchando y quiere sustentarte y te cela con un celo santo porque te ama y te sostiene y no quiere que pases por cosas que no son necesarias en tu vida. Por eso nos cela y por eso nos da esas palabras como se las dio el apóstol Pablo a los Corintios. Para nuestro bien nos pone límites, cosa que ahora muchos padres y hijos tienen que aprender sobre muchas cosas en la educación familiar. Pero tenemos que aprender que si Dios nos cela es porque Él nos quiere ver como esa esposa santa, pura y sin mancha, como la que vamos a ser parte de Él, la eternidad en las bodas del Cordero. Ya nos ve así. Si tú ya recibiste a Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú vas a estar con toda la iglesia a lo largo de las edades ataviada como iglesia para recibir a tu rey, a tu esposo. Vamos a recibirlo y tenemos que prepararnos para eso. La iglesia, hermanos, es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y en el matrimonio, una novia y un novio son llamados al amor, a la fidelidad exclusiva, al compromiso, a la dedicación. ¿Cuánto ahora que empezó el 2026, cuánto te has dedicado a Cristo? No lo sé, en cuánto tiempo diario viendo su palabra, meditando, accionando, pensando. El otro día sacaron una encuesta del INEGI de cuánto tiempo pasa una persona en promedio en México con el celular en mano. Es muy alarmante lo que está ocurriendo porque se están rompiendo las relaciones humanas, aparte de muchas otras cosas. Pero una persona en promedio de toda la población que tiene celulares pasa entre 4 y 6 horas diarias. Es preocupante, porque sí se puede usar el celular para algo bueno: comunicación, recursos, banca, finanzas, un montón de cosas. Pero también se pierde tiempo en el ocio. Entonces tengamos conciencia: ¿cuánto tiempo paso yo con Cristo al día? Como decía el salmista: oh Jehová, cuánto amo tu ley, me deleito en tus mandamientos. ¿Te deleitas a leer o lo ves como una obligación? Pues nos mandaron en el estudio del discipulado a leer todos los días un capítulo. No, deleítate en el Señor, dice Salmo 37, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero te tienes que deleitar en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El apóstol Pablo no se anda con miramientos y llega al versículo 3. Después de recordarles que son la esposa o la virgen que debe de presentarse pura para Cristo, pero dice ahí pero, y cuando hay un pero en la Biblia, en este tercer versículo y en este tercer punto, hay un contraste a lo que se dijo. Pablo les acaba de decir que son la esposa de Cristo, que son santificados, son presentados puros para las bodas del Cordero. Pero, y como me acuerdo de mi hermano, uno de mis maestros en el seminario, dice, pero, y cuando él decía pero, había que poner atención porque era impresionante lo que Dios nos daba de lo que él decía. ¿Pero qué? Dice el apóstol, pero temo. O sea, está en un momento
extático, donde dice: ustedes son la novia de Cristo y tienen que estar ahí en la presencia de Cristo, listos, preparados, vestidos de pureza, de santidad. Pero temo. Pablo expresa uno de los más profundos sentimientos o preocupaciones por los corintios. Y dice ahí: pero temo que como la serpiente, se regresa hasta la historia antigua de la humanidad, hasta la primera pareja. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Este es un tema bien interesante, ¿verdad? La caída de la humanidad. Y muchos dicen: fue Eva, ¿no? Y las feministas dicen: no, fue el hombre por pasivo. Fueron los dos, pero al varón es al que le toca dar la cara. Porque aunque Eva fue la que comió primero, Dios le había dado la instrucción a Adán. Y Adán era el responsable de comunicar la guía espiritual. Y cómo a los cristianos nos encanta debatir sobre esas cosas y no predicar el evangelio, ¿verdad? Pero ahí está. Temo que como la serpiente con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera, vuestros sentidos, hermanos. Leemos mucho Mateo 24 de los tiempos futuros del reino, donde dice que si fuera posible aún los elegidos serían engañados. Aquí dice que los cristianos son capaces de ser extraviados. Y muchos que se llaman hoy cristianos, que crecieron en el evangelio, que aceptaron a Cristo, hoy en día la iglesia está sufriendo una crisis por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de darle atención a su relación personal con Cristo. Hermanos, no nos conformemos con lo que escuchamos el domingo en la predicación. Esta es una parte. Estudiemos más la palabra. No con el fin en sí mismo de estudiar para saber más, sino para cuidar nuestra relación con Cristo. En esa relación de amor entre el esposo y la novia, yo quiero crecer para que cuando yo me encuentre con Cristo, sepa el corazón de mi Cristo, sepa qué le gusta, cómo disfruta la adoración, qué le agrada que su iglesia haga cuando estemos en la eternidad, porque si a veces no sabemos todo lo que le gusta de lo que hacemos aquí, menos vamos a saber nada de la eternidad. Por ejemplo, si yo les preguntara, ejemplo, ¿y qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a estar en una nubecita sentados, tocando una arpita y nos van a poner alitas y un pañalito. Como mucha gente así lo visualiza en caricaturas, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo en la eternidad? No me digan muchas cosas, díganme unas. ¿Vamos todo el tiempo a estar cantando? ¿Vamos a estar todo el tiempo? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a trabajar. El otro día había una confusión, decíamos, no va a habitar un león y un cordero juntos. ¿Y a quién le va a dar de comer al león para que no se coma el cordero? ¿O son solo figuras literarias? ¿O van a ser animales de libre pastoreo y yo no voy a hacer nada, voy a estar rascándome la panza? ¿Qué? La Biblia dice, va a haber en la ciudad santa el río de Dios, el árbol de vida, va a haber una ciudad que en la gloria de Dios ya ilumina, se alimenta. Va a haber muchas cosas allá. Y sí vamos a adorar, pero los apóstoles van a gobernar. Y nosotros vamos a ser gobernados, va a haber un nuevo orden eterno. Vamos a tener responsabilidades. Pero si aquí no somos responsables, tenemos que aprender a practicar desde ahorita esa responsabilidad. Entonces, cuidado con que nos engañen como la serpiente engañó a Eva, versículo 4. Y que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es muy importante, la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es esa sincera fidelidad? Es cuando nuestra mente divaga en cosas simples, no sinceras y no puras. Es el peligro de un engaño espiritual que requiere atención de nuestra parte. Necesitamos estar atentos. Necesitamos estar atentos. Dice la palabra de Dios ahí en el Nuevo Testamento que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces él está queriendo engañar. Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pues sí es cierto eso. El único león del que yo había leído en la Biblia es el león de Judá. Amén. Gracias a Dios. Pero también hay otro que se comporta como león rugiente y que quiere devorarnos, nos quiere destruir. El enemigo no está aquí de vacaciones en la tierra, está para robar, matar y destruir. Y si tú has enfrentado la oposición del enemigo, él quiere destruir tu familia, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir lo que tú has logrado con la ayuda de Dios. No te confíes, no te duermas en tus laureles, no te pongas en plan de dormitar y decir no. Tienes que estar atentos, tus sentidos deben de estar atentos, porque si no, dice ahí, vuestros sentidos sean extraviados. Tenemos que tener cuidado de que nuestros sentidos se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo nos vamos a mantener fieles a esa sinceridad y esa fidelidad a Cristo? Velad y orad para que no entréis en tentación, dice el apóstol, el Señor Jesucristo. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos estamos pasando tiempos significativos orando a Dios? ¿Cuántos estamos? Dejemos el TikTok, dejemos el WhatsApp un rato, dejemos el Instagram, dejemos todas esas cosas por un rato. Platicábamos con los hermanos que estuvimos en el campamento allá en Acapulco en diciembre, que este año el acierto fue que los jóvenes no usaran celulares durante el campamento. Biblia de papel, hojas para escribir y pluma. No es porque no se necesite el celular, pero había ratos en las conferencias que podían no necesitar el celular. Nadie tuvo una emergencia que llamara a su mamá por insolación, ni por hambre, ni porque quería un café de Starbucks helado o porque hacía mucho calor. No, durante hora y media, duraban hora y media las conferencias y hora y media los talleres, terminando las conferencias. Durante 3 horas, gracias a Dios, vimos cómo Dios se movió en la vida de los jóvenes. Y yo digo, ¿por qué no podemos hacer eso en nuestra iglesia? Suelte el celular hora y media, por favor, en el día. Suelte la tablet, aléjese de las pantallas. Es dañino tanto tiempo. Se lo dice alguien que ya lo vivió. Está demasiado comprobado que las pantallas, después de cierta hora en el día, no dañan los ojos solamente, dañan el cerebro. No es un asunto de fanatismo y de demonizar el celular y las pantallas, como en los años 60, que la gente agarró su televisión de bulbos y la aventó a la basura cuando los predicadores itinerantes llegaban a los pueblos. No, sea sabio para que no se extravíe. Sea sabio. No todo lo que vemos ahí en el celular es edificación, aunque tenga apariencia de cristianismo. Y dice el versículo 4, ya casi terminamos. Porque si viene alguno predicar este versículo, hermanos, este versículo tocó mi corazón, no para atacar a la iglesia, sino para que los que nos paremos aquí enfrente afirmemos el evangelio de Jesucristo, porque va a llegar gente que dice ahí la palabra de Dios
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y hay cristianos que lo he dicho, que están escuchando, estoy escuchando a un pastor de Timbuktu. ¿Cómo predica el hermano? Es más, hasta me mandaron su link para depositar una ofrenda, que necesitaba una ofrenda de $100 para comprar no sé qué chiva allá por donde está Timbuktu. Si alguien sabe, avisen. Pero me movió el corazón y yo mandé. Hermanos, somos porque este asunto del versículo del capítulo 11 está conectado dentro del paréntesis también de 2 Corintios, de las ofrendas y de los falsos maestros, y no podemos desconectar de toda esta enseñanza que el apóstol ha dado, que apartemos generosamente nuestras ofrendas, que demos para nuestra iglesia local, que demos según Dios nos haya prosperado, que seamos buenos mayordomos, administradores de la gracia de Dios. Y eso también, la buena administración, es a quien le presto mis oídos. ¿A quién le presto los asuntos de mi mente y de mi corazón? No, es que vi una serie de videos que me parecieron muy buenos para mi vida espiritual, para el cristiano. ¿Y quién te los está recomendando? No, es que me pasa en una presentación, un video bien bonito ahí en las redes sociales. Y luego, pues tiene unas cosas que no entendí, medio humanistas, pero todo lo demás estaba basado en la palabra. Hasta usó versículos. Sí, de verdad. ¿Analizaste todo desde una perspectiva espiritual? ¿Y cuánto costaba el curso? Pues nada más como $3,000, como $150. ¿No te ha pasado que a veces le das clic, metes tu tarjeta y ya, se fue tu dinero? No, a nadie de aquí nos ha pasado, a nadie nos han estafado. Tengamos cuidado. Lo que Pablo está diciendo es: anda mucho dicharachero por el mundo, torciendo las escrituras, robándose el dinero, confundiendo a los cristianos, y sigue siendo lo mismo el día de hoy, 20 siglos después. Esto fue hace más de 2000 años y sigue pasando hoy. Y Pablo les dice: ojo, mis hermanos, porque toleran eso. Han normalizado, esa es una palabra que se usa mucho en la cultura. Se normalizan las cosas, y los jóvenes universitarios saben a qué me refiero. Se han normalizado la mentira, se ha normalizado la inmoralidad sexual, se ha normalizado la tranza, se ha normalizado todo. Se habla sin tapujos de cualquier cosa, y no digo que esté mal hablar, pero le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese pensamiento está en el mundo, pero estamos dejando que entre a la iglesia y se confunden. A la novia de Cristo le empiezan a confundir sus sentidos, y tú eres la novia de Cristo, y si no pones atención se van a confundir tus sentidos. Por eso también ir a la palabra. El último versículo 5, ¿qué dice ahí? Pero quiero explicar un poco más antes de pasar al versículo 5. Cuando mencionan otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, se refiere a otro del mismo tipo. Si hay un Mesías que anda por ahí, hay otro que se va a levantar diciendo: yo soy mejor que Jesús. Vi alguna vez hace muchos años, como 3 o 4 años, una serie de un cuate allá, no sé de dónde era, de Birmania, que se llamaba Osho. Y sus libros están muy comúnmente vendidos en todas las librerías, en Gandhi, en Samos, todo eso, sobre el desarrollo humano y el alma humana. Ese cuate, junto con su pareja, engañaron a muchas personas. Prácticamente compraron una población aquí en Estados Unidos. Se vinieron de allá del Oriente, porque de allá del Oriente los venían siguiendo por
todo el engaño financiero, ideológico, los abusos hacia las mujeres, hacia las personas. Pero como este cuate se levantarán muchos falsos que digan, yo soy el Cristo. ¿No es cierto? La Biblia nos advierte de eso. Pero hay mala gente. Y entre ellos, algunos cristianos son, ¿qué dice? Confundidos sus sentidos. Tengamos cuidado, hermanos. Otro evangelio, otro del mismo tipo. Cuando se habla, también hay otro de diferente naturaleza, y Pablo habla de cosas distintas, otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, que tienen la apariencia del mismo tipo, pero indica algo distinto y sobre todo algo falso. Cuidado con lo falso. Cuando te pagan con un billete de 500 o de 1000, ¿no lo revisas bien? Pones atención. Cuando te dan la palabra, chécala igual. Con esa misma atención, para que no salgas defraudado. Pablo denuncia esta tolerancia como una práctica corintia muy dañina, porque las doctrinas estaban adulteradas. ¿Sabes? La fe cristiana no acepta imitaciones. La fe cristiana no acepta cosas fake news, dice por ahí. No acepta cosas de impostores. No tenemos versiones alternativas del Evangelio. No me confundan que de repente hay versiones de la Biblia en diferentes idiomas. En español tenemos más de 3.500 diferentes versiones, pero no, el Evangelio no debe de ser adulterado. No debe de ser adulterado. No hay otra alternativa. No hay un plan B de salvación. No hay un plan C de X, Y, Z. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y eso no tiene plan alternativo. Nuestros sentidos deben de estar atentos. Por eso Pablo defiende su teología, su apostolado y su predicación a los corintios de una manera reacia. Y termina con esto este pasaje, dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos llamados ¿qué? Grandes apóstoles. En el griego, dice Pablo, yo no soy inferior a ellos. Ya mi hermano nos dio un poco de ilustración hace una semana, pero también hay otros libros aún seculares. Platicaba con mi papá en la semana de un libro de Taylor Campbell, que es una especie de novela descriptiva, novela biográfica, secular, de un autor no cristiano, pero ese libro describe la insignificancia de apariencia y físico que era el apóstol Pablo. Tal vez calvo, con pocos pelos ahí desparpajados, chaparrito. Algunos decían que ya estaba mal de un ojo y a lo mejor hasta tenía un presbicia o estrabismo, y cosa que no había lentes para corregirlo, para ayudar. Entonces no veía muy bien, y que rengueaba un poco de un pie, y dice las escrituras, y miren con cuán grandes letras les escribo, porque ya no estaba en condiciones físicas. Después de que fuese perseguidor de la iglesia, después de que fuese reacio, joven, Saulo, que arrastraba a los creyentes para llevarlos presos ante las autoridades, Pablo no tenía una apariencia, wow, que miren, ahí está, qué portento de varón, ¿verdad? Imponente. No, pero dice Pablo, yo no estoy por debajo. Dice, pienso que en nada he sido inferior. En el griego es la palabra histereo, que significa estar por debajo, faltar. A mí no me falta nada, dice Pablo. Yo no estoy por debajo de esos a los que ustedes llaman superapóstoles o grandes apóstoles. Pablo afirma que no es inferior. ¿Por qué? Porque su mensaje no viene de él, lo dice en otras palabras, su mensaje viene del cielo y es el Evangelio de Jesucristo. La verdadera autoridad apostólica de Pablo no radicaba en su elocuencia o en su falta de elocuencia, radicaba en el poder de Jesucristo.
Y tu valor como persona, tu identidad como persona, no la defines tú mismo. Tu valor no lo das tú mismo, ni tu identidad como persona. Nuestra identidad la determina el que nos creó. Y no me refiero nada más a la cuestión de identidad, sino me refiero a quién soy yo en Cristo. Adoptado, amado, aceptado, escogido, perdonado, redimido, justificado, salvado, liberado, nacido de nuevo, adoptado como hijo suyo, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Yo soy la novia, yo soy la esposa del Cordero, yo soy santo y sin mancha delante de él. Hermanos, hay tantas cualidades que la Escritura describe de quiénes somos en Cristo, que no debemos descuidar nuestra relación personal con Él. Por favor, hermanos, muchas veces había gente de estas sillas en tiempos pasados, estaban escuchando estos mensajes y se han extraviado de su conocimiento del Señor. Que no nos pase, por favor, a ninguno de nosotros. Que no nos pase, que pongamos atención a nuestra relación con Cristo. Es muy triste ver iglesias que se están deshaciendo. Ayer platicaba con una persona y decía: pastor, ore por nosotros, porque el pastor y el líder se fueron. Y es una muchacha de 34 años. Y dice: ¿yo qué hago? Dice: me están pidiendo que yo les enseñe, porque tienen un poco de estudios bíblicos y teológicos. ¿Yo qué hago? Yo le dije: pues busca otra iglesia para que tal vez puedan fusionarse, una iglesia de igual doctrina. Ella vive por Jardines de Morelos. Pero me da tristeza que gente está siendo confundida, gente está siendo debilitada, iglesias están desapareciendo. Puede ser una iglesia de más de 50 personas, ahorita dicen: pues es que somos 10, 12. Y los que sabemos la historia de Villa, en otras circunstancias, sabemos que eso puede pasar cuando el corazón no cuida su relación con Dios, además de otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a las aplicaciones. Vamos al resumen de las aplicaciones. Pablo se presenta en este breve extracto como el padre espiritual que quiere proteger la pureza de su iglesia. El pasaje contrasta entre la simplicidad de Cristo contra los engaños, ¿verdad? Tener mucho cuidado contra el engaño. La fidelidad es nuestra mejor arma esencial. No hay otro Jesús, no hay otro evangelio. Y la defensa de nuestro evangelio puede parecer locura a los que no son creyentes. Que no nos preocupe el que dirán. Si lo dicen como loco, están locos. Estamos locos. Lo decía de Jesús, lo decía de Juan el Bautista. ¿No es cierto? De Jesús decía: es un comedor y un bebedor. Y de Juan el Bautista: demonio tiene porque no come ni bebe. Entonces, come langostas y miel, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál le vamos? Siempre, cuando uno trata de darle gusto a la gente, nunca va a quedar bien con la gente. Busquemos quedar bien con Dios. Nos ha llamado el Señor a fidelidad exclusiva para Él. A los casados, si te pudieras volver a casar con la misma esposa que tienes a tu lado hoy, recuérdala como una imagen de este texto, como una novia santa, sin mancha, pura, porque así Cristo quiere presentarnos. ¿Qué le falta a la iglesia el día de hoy? Me atreví a poner 4 o 5 aplicaciones. A la iglesia de hoy le falta discernimiento espiritual. Dice el apóstol Santiago, o el escritor de la carta de Santiago, el hermano del Señor Jesús, que hay que examinar todas las cosas, hay que tener discernimiento. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, para que el mensaje que escuchamos, como el que creemos, como el que predicamos, siempre refleje el evangelio verdadero. Fidelidad exclusiva. No estés en un pie en el mundo y un pie con Dios. La iglesia, como novia de Dios o novia de Cristo, debe de guardar su pureza. No es opcional guardar la pureza. Cuando sientas tentación a hacer algo que Dios no aprueba, aléjate.
Y habla con Dios, dile: Señor, me siento atribulado, me siento tentado, no es pecado ser tentado. Pecado es caer en la tentación, pero nos sentimos tentados y nos ponemos a llorar y nos ponemos vulnerables. No. También es importante que las personas que tienen un poco mayor de experiencia en ustedes y les guardan celo pastoral, líderes, hermanos, que predicamos, que dirigimos, tengamos más celo por las cosas de Dios. Porque la iglesia se da cuenta cuando no andamos como es de vida. Aquí se refleja. Y si Dios nos está dando discernimiento como iglesia, si Dios nos está dando discernimiento como iglesia, las cosas se empiezan a notar. Y hermanos, yo he cometido errores. No estoy hablando, hermanos, de aquí para allá. Y tengan la confianza de hablar conmigo, pero si yo en algo estoy siendo de tropiezo, si estoy faltando en la enseñanza, con la confianza, hermanos, porque estamos para edificarnos unos a otros. La iglesia también debe tener humildad y firmeza. Nadie va a defender la verdad. Nadie fuera de los hijos de Dios está capacitado para defender la verdad, aunque el mundo diga que es una locura. Y ser defensor de la verdad no es pararse en las esquinas y gritar improperios contra los paganos. Defender la verdad es vivir una vida conforme a la verdad. La mejor defensa de la verdad es la verdad misma actuando en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los de nuestra casa, a los que están alrededor nuestro. Humildad, pero firmeza a la vez. Nos falta seguramente a todos en algún área madurar y crecer, pero vamos camino adelante, como Pablo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está delante, que es Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta tarde por tu palabra, esta mañana, por tu palabra, por tus cuidados, por el amor que derramas en nuestra vida, Señor. Y te ruego que tú tomes atención sobre nuestras necesidades, pero no para que solo te vengamos a pedir, sino para que, Señor, tú nos muestres hacia dónde debemos de dirigir nuestros pasos, nuestros esfuerzos, y no perdernos en otros evangelios, en otros falsos mesías, en otras cosas vanas. Te bendecimos, Señor, te agradecemos todo cuanto tú nos das, todo cuanto tú haces para mantener tu iglesia santa y sin mancha delante de ti, y todo lo que has hecho a través de Jesucristo, Señor, porque así tú ya nos ves. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos la honra y la gloria por los méritos de Él. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Quiero preguntar si alguien, vamos a pasar la bienvenida, si alguien está aquí acompañándonos por primera vez. No veo gente de primera vez. Avísenme. Bueno, nuestra hermana nos visita de allá de Iscali, ¿verdad? Hermana, póngase de pie, la que presentar, yo la conozco desde hace tiempo allá en la iglesia con mi papá hace muchos años, pero díganos su nombre y... ¿Cuál es su nombre? Díganos su nombre. Nuestra hermana Magdalena, ¿verdad? Gracias a Dios. Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. Qué bueno que el Señor la trajo estos días por acá, que el Señor también obre la salud de su hija y que mientras que se resuelva ya la situación, bienvenida cuando guste por acá. Okay. Gracias a Dios. Bienvenida. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, bueno, son todos. Son las que nos acompañan. Vamos a tener algunos avisos rápidamente. Hoy tuvimos nuestra primera junta del comité del viaje misionero a Tlapa Guerrero. Queremos pedirles que estén orando, por favor,
por este viaje. El viaje se va a realizar del 1 al 6 de abril, para que estemos pendientes de ese viaje, que tengamos, seamos conscientes de ese trabajo. Y todavía hay oportunidad, hay algunos lugares disponibles, la apertura de oportunidades hasta el 28 de febrero, ¿verdad? Hasta el último día de febrero. Y vamos a estar reuniéndonos cada domingo para hacer algún trabajo, y si requerimos en otro día les vamos a avisar. También las actividades regulares del día, bueno, ya saben, reuniones de grupos pequeños, de oración, de lunes hasta el sábado. Y ayer tuvieron café con fe, creo que tuvieron una muy buena reunión. Ya no pude platicar mucho con Pati porque hoy se quedó en cama, pero gracias a Dios, por lo que escuché, tuvieron un muy buen tiempo. Que el Señor siga bendiciendo ese esfuerzo y que Dios bendiga, ¿verdad? Los jóvenes, hermanos, platicando con mi hermano David, los jóvenes como grupo de estudio ya no se van a estar reuniendo como jóvenes. David va a estar trabajando a nivel de discipulado 1 a 1, pero vamos a hacer una reunión mensual para conectarnos con todos. Entonces, les vamos a dar, para platicar con David, vamos a avisarles cuándo es la próxima reunión de todos los jóvenes, y vamos a planear unas actividades para fomentar la comunión y el crecimiento de la iglesia. También se acerca la reunión de matrimonios para el 14 de marzo, sábado 14 de marzo, y va a costar 250 pesos por persona. Empezamos a las 5 de la tarde. Pronto también ya vamos a tener las invitaciones. Ahorita pueden, si quieren irse anotando con mis hermanos Javier y Nora o con Valente y Maru, se los agradezco, ¿verdad? Pueden hacerlo ya desde hoy para que podamos avanzar en esto. ¿Algún otro aviso? Visiones, el grupo de estudio de visiones hasta dentro de 15 días. ¿Okay? Muy bien. Ok, pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5. Cómo me encanta este pasaje. ¿Qué dice? No he dicho el versículo que dice. Salud. Vamos a leer versículos 10 al 11, por favor. Todos juntos, respetando puntos y comas y dando gracias a Dios por esta palabra. Vamos a dar gracias y leerlo con firmeza. Dice así la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios sea tu fortaleza, tu firmeza, tu perfección, y que todo lo que tú hagas y digas esta semana, a Él es la gloria, ¿verdad? Pues que el Señor nos bendiga. Por favor, no olvidemos de saludarnos, de interesarnos en este breve momento unos por otros y de bendecirnos con gozo. Y si alguien dice, no he desayunado, bueno, ya Jaime está esperando con los brazos abiertos con los mensajes, pues tienen ganas de poner un taquito y de trabajar en esa parte para ayudar en el servicio. Muy bien, estamos despedidos, mis hermanos. Que Dios bendiga esta semana en sus vidas. Gracias a Dios.